Cincinnati Reds vs Washington Nationals, predicción MLB, 23 de julio de 2025. Reds en Nationals, 12 del día, ET, Nick Lodolo abre por Cincinnati. Tiene 20 aperturas con efectividad de 3.33 y whip de 1.08. El zurdo poncha al 22.2% con 4.9% de boletos. Roletazos al 39.8% con 1.27 jonrones permitidos. Michael Soroka abre por Washington. Soroka tiene 14 aperturas con efectividad de 5.10 y whip de 1.15. El derecho poncha al 25.3% con 6.9% de boletos. Roletazos al 44.3% con 1.24 jonrones. Nationals batean, 230 ante zurdos. Lodolo tiene efectividad de 2.20 en sus últimas 5 salidas. Soroka tiene 6.97 en 6 aperturas diurnas. Bullpen de Reds con efectividad de 3.22 en sus últimos 24 juegos. El bullpen de Nationals tiene 6.17 en sus últimos 23. Reds tienen marca de 17-15 contra derechos en la carretera con más 5.6 unidades. Nationals están 7-19 en juegos diurnos en casa con menos 11.3 unidades. Juega Cincinnati menos 140, San Diego Padres vs Miami Marlins, predicción MLB, 23 de julio de 2025. Padres en Marlins, 12 del día, ET, Dylan Cease abrirá por San Diego. Tiene 20 aperturas con efectividad de 4.64 y whip de 1.30. Poncha al 30% con 8.4% de boletos. Roletazos al 35.7% con 1.24 jonrones. Sandy Alcantara abre por Miami. Tiene 19 aperturas con efectividad de 7.14 y whip de 1.49. Poncha al 16.7% con 8.9% de boletos. Roletazos al 45.9% con 1.21 jonrones. Cease en la carretera tiene efectividad de 5.68. Alcantara en sus últimas 4 tiene 8.61. San Diego está 12-2 como favorito en carretera de menos 110 o mayor. Juega San Diego y Miami al over de 8. San Francisco Giants vs Atlanta Braves, predicción MLB, 23 de julio de 2025. Giants en Braves, 12-15 del día, ET, Justin Verlander abre por San Francisco. Tiene 16 aperturas con efectividad de 4.99 y whip de 1.51. Poncha al 18.9% con 7.9% de boletos. Roletazos al 36.7% con 1.13 jonrones. Spencer Strider abre por Atlanta. 12 aperturas con efectividad de 3.59 y whip de 1.15. Poncha al 29.6% con 9.7% de boletos. Roletazos al 39.5% con 1.06 jonrones. San Francisco batea, 228 fuera de casa. Braves batean, 254 en casa. Verlander tiene efectividad de 6.35 en sus últimas 5 y no ha ganado esta temporada. Strider tiene 2.75 en casa. El bullpen de Giants tiene efectividad de 4.87 en sus últimos 24 juegos. Están 6-3 en la línea de carreras en la carretera contra equipos con whip de bullpen de 1.35 o menor con pérdida de menos 11.5 unidades. Braves están 12-9 a la línea de carreras en casa ante equipos ganadores con retorno de más 6.6 unidades. Juega Atlanta línea de carreras menos 1.5 a más 1.18. Detroit Tigers vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 23 de julio de 2025. Tigers en Pirates, 12:30 del día, ET, Troy Melton debutará en MLB por Detroit. Cuarta ronda del draft 2022 con buenos números en ligas menores. Bailey Falter abre por Pittsburgh. Tiene 12 aperturas con efectividad de 4.00 y whip de 1.22. Poncha al 14.8% con 8.5% de boletos. Roletazos al 36.2% con 1.42 jonrones. Tigers batean, 255 en sus 43 juegos diurnos. Pittsburgh, 220 en 42 juegos diurnos. Falter tiene efectividad de 6.19 en sus últimas 4. El bullpen de Detroit tiene 1.29 de efectividad en sus últimos 4 juegos. Pirates bullpen tiene 7.41. Detroit tiene marca de 20-7 como favorito en carretera de menos 110 o mayor con retorno de más 9.4 unidades. Juega Detroit menos 135. Los Angeles Angels vs New York Mets, predicción MLB, 23 de julio de 2025.
Aniels en Mets, 1 de la tarde ET, Carson Fulmer abrirá por Aniels. Tiene 3 juegos con 5 carreras permitidas en 7 1/3 entradas, con 5 ponches y 4 boletos. Efectividad de carrera de 5.41 en 117 apariciones con whip de 1.48. Sean Manaea abre por Mets. 2 juegos esta temporada con 2 carreras permitidas y 13 ponches en 7 1/3 entradas. El zurdo tuvo efectividad de 3.47 en 2024. Poncha al 24.9% con 8.5% de boletos. Roletazos al 37.6% con 1.04 jonrones. Aniels batean 266 en sus últimos 24 juegos con 37 jonrones. Mets batean 230. El bullpen de Mets tiene efectividad de 5.30 en sus últimos 24 juegos. Aniels tienen marca de 6-3 en la carretera ante zurdos con retorno de más 6.9 unidades. Juega Los Ángeles, Kansas City Royals vs Chicago Cubs, predicción MLB, 23 de julio de 2025. Royals en Cubs, 2:20 de la tarde ET, Seth Lugo abre por Kansas City. En 18 aperturas tiene efectividad de 2.94 con whip de 1.09. El derecho poncha al 21.8% con 7.3% de boletos. Roletazos al 39.1% con 1.43 jonrones por 9 innings. Colin Rea abre por Chicago. Tiene 20 apariciones con ERA de 3.80 y whip de 1.28. Poncha al 17.4% con 6.7% de boletos. Roletazos al 36.3% con 1.48 jonrones. Royals batean 259 en 42 juegos diurnos. Cubs batean 247 en casa. Lugo tiene ERA de 2.86 en sus últimas 9 salidas. Rea tiene 3.92 en 11 apariciones como local. Bullpen de Kansas City tiene efectividad de 3.28 como visitante. Bullpen de Cubs tiene 5.23 en sus últimos 24. Royals tienen marca de 11-9 en juegos diurnos de visitante con más 4.8 unidades. Juega Kansas City más 1-2-0, St. Louis Cardinals vs Colorado Rockies, predicción MLB, 23 de julio de 2025. Cardinals en Rockies, 3 de la tarde ET, Andre Pallante abre por St. Louis. Tiene 19 aperturas con ERA de 4.03 y whip de 1.39. Poncha al 14.9% con 7.65% de boletos. Roletazos al 61.6% con 1.20 jonrones. Carson Palmquist abre por Colorado. Tiene 7 aperturas con ERA de 7.63 y whip de 1.73. Poncha al 15% con 12.2% de boletos. Roletazos al 28.7% con 2.35 jonrones. Cardinals batean 275 en sus últimos 4 juegos. Rockies batean 307. Pallante tiene ERA de 5.56 en sus últimas 4. Bullpen de Colorado tiene 5.97 en sus últimos 23 juegos. Cardinals están 6-3 al over fuera de casa contra equipos con porcentaje de victorias de 380 o menor. Juega St. Louis y Colorado al over de 11. Houston Astros vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 23 de julio de 2025. Astros en Diamondbacks, 3:40 de la tarde ET, Brandon Walter abre por Houston. Tiene 8 aperturas con ERA de 3.66 y whip de 0.96. Poncha al 25.3% con solo 1.6% de boletos. Roletazos al 47.7% con 1.74 jonrones. Brandon Pfaadt abre por Arizona. 12 aperturas con ERA de 4.82 y whip de 1.26. Poncha al 19.7% con 5% de boletos. Roletazos al 41.4% con 1.44 jonrones. Houston batea 265 en sus últimos 23 juegos, con bullpen en 3.38 de efectividad. Arizona batea 240 en sus últimos 25. Walter tiene 3.52 de efectividad en sus últimos 4 juegos. El bullpen de Arizona tiene ERA de 5.17 en casa. Houston ha ganado 8 de sus últimos 11 en la carretera con más 6.8 unidades. Arizona está 5-7 en casa ante zurdos con menos 3.3 unidades. Juega Houston, Milwaukee Brewers vs Seattle Mariners, predicción MLB, 23 de julio de 2025. Brewers en Mariners, 3:40 de la tarde ET, Quinn Priester abre por Milwaukee.
Tiene 18 juegos con ERA de 3.33 y WHIP de 1.20. Poncha al 20.4% con 8.2% de boletos. Roletazos al 57.8% con 1.05 jonrones. Luis Castillo abre por Seattle. 20 aperturas con ERA de 3.21 y WHIP de 1.21. Poncha al 21% con 7.5% de boletos. Roletazos al 41.2% con 0.94 jonrones. Milwaukee batea, 299 tras el parón. Seattle batea, 217. Priester tiene 2.41 de efectividad en sus últimas 10 apariciones. Bullpen de Brewers con ERA de 2.64 en sus últimos 23. Han ganado 8 de 12 en carretera con más 5.4 unidades. Seattle está 19-18 en casa ante derechos con menos 8.1 unidades. Juega Milwaukee más 1.18. Minnesota Twins vs. Los Angeles Dodgers. Predicción MLB, 23 de julio de 2025. Twins en Dodgers, 4 de la tarde ET. Chris Paddock abre por Minnesota. 20 aperturas con ERA de 5.14 y WHIP de 1.31. Poncha al 16.6% con 6% de boletos. Roletazos al 36.6% con 1.37 jonrones. Tyler Glasnow abre por Los Ángeles. 7 aperturas con ERA de 3.10 y WHIP de 1.14. Poncha al 28.3% con 12.5% de boletos. Roletazos al 42.9% con 1.24 jonrones. Minnesota batea, 234 fuera de casa. Paddock tiene 7.30 de efectividad en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Twins tras el parón tiene ERA de 5.40. Minnesota tiene marca de 1-7 a la línea de carreras en sus últimos 8 fuera de casa con pérdida de menos 6.8 unidades. Juega Dodgers en línea de carreras menos 1.5 a menos 106. Baltimore Orioles vs Cleveland Guardians. Predicción MLB, 23 de julio de 2025. Orioles en Guardians, 6:40 de la tarde ET. Zach Eflin abre por Baltimore. En 12 aperturas tiene efectividad de 5.95 y WHIP de 1.44. El veterano poncha al 15.6% con 4.1% de boletos. Roletazos al 41% con 2.32 jonrones por 9 entradas. Slade Cecconi inicia por Cleveland. 11 aperturas con ERA de 3.84 y WHIP de 1.23. Poncha al 21.9% con 6.8% de boletos. Roletazos al 40% con 1.56 jonrones. Baltimore batea, 228 como visitante. Su bullpen tiene ERA de 5.94 en los últimos 22 juegos. Cleveland ha bateado, 286 tras el receso. Cecconi tiene 3.55 de efectividad en sus últimas 5 salidas. Orioles están 10-20 en carretera ante equipos perdedores con menos 9.9 unidades. Guardians tienen marca de 13-5 en casa ante equipos perdedores con más 7 unidades. Juega Cleveland, Boston Red Sox vs Philadelphia Phillies. Predicción MLB, 23 de julio de 2025. Red Sox en Phillies, 7 de la noche ET. Lucas Giolito abre por Boston. 14 aperturas con ERA de 3.59 y WHIP de 1.24. Poncha al 21.9% con 7.2% de boletos. Roletazos al 35.9% con 1.04 jonrones. Jesús Luzardo abre por Filadelfia. 20 aperturas con ERA de 4.29 y WHIP de 1.43. Poncha al 27.5% con 8.1% de boletos. Roletazos al 42.8% con 0.74 jonrones. FIP de 2.86. Boston batea, 278 ante zurdos. Filadelfia batea, 227 desde el receso. Giolito tiene ERA de 1.97 en sus últimas 5 salidas. Luzardo tiene 4.80 en 10 juegos en casa. Red Sox están 8-7 de visita ante equipos con porcentaje de victoria entre 540 y 620, con más 2.4 unidades. Phillies están 8-8 como favoritos en casa de menos 125 a menos 175 con menos 4.4 unidades. Juega Boston más 1-3-1. New York Yankees vs Toronto Blue Jays. Predicción MLB, 23 de julio de 2025. Yankees en Blue Jays, 7 de la noche ET. Max Fried abre por New York. 20 aperturas con ERA de 2.43 y WHIP de 1.01.
Poncha al 23.1% con 5.5% de boletos. Roletazos al 51.3% con 0.66 jonrones. Chris Bassitt abre por Toronto. 21 juegos con ERA de 3.89 y WHIP de 1.36. Poncha al 22.2% con 5.9% de boletos. Roletazos al 45.8% con 1.03 jonrones. Yankees batean, 239 desde el receso. Toronto batea, 279 ante zurdos. Fried tiene ERA de 4.29 en sus últimas 4 salidas. Bassitt tiene ERA de 2.53 en casa con récord de 7-0. Bullpen de Yankees tiene ERA de 6.20 en sus últimos 23 juegos. Toronto tiene 3.46. New York está 4-12 contra la división como visitante con menos 11.3 unidades. Toronto está 12-2 en casa ante zurdos con más 10.7 unidades. Juega Toronto más 1-2-2. Athletics vs Texas Rangers, predicción MLB, 23 de julio de 2025. Athletics en Rangers, 8 de la noche ET, JP Sears abre por Oakland. 20 aperturas con ERA de 5.13 y WHIP de 1.28. Poncha al 19.4% con 6% de boletos. Roletazos al 28.9% con 1.86 jonrones. Nathan Eovaldi abre por Texas. 16 juegos con ERA de 1.58 y WHIP de 0.85. Poncha al 27% con 4% de boletos. Roletazos al 51.7% con poco daño por jonrón. Athletics batean, 216 en la división como visitantes. Texas batea, 225 ante zurdos. Sears tiene ERA de 3.92 en sus últimas 4. Eovaldi tiene 1.66. Bullpen de Texas en casa tiene ERA de 2.94. Rangers están 35-15 al under en casa. Juega Athletics y Rangers al under. Chicago White Sox vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 23 de julio de 2025. White Sox en Rays, 7:35 de la noche ET, Jonathan Cannon abre por Chicago. 16 juegos con ERA de 4.18 y WHIP de 1.38. Poncha al 17.1% con 7.9% de boletos. Roletazos al 39.6% con 1.29 jonrones. Tash Bradley abre por Tampa Bay. 20 juegos con ERA de 4.35 y WHIP de 1.24. Poncha al 20.7% con 8.9% de boletos. Roletazos al 47.8% con 0.98 jonrones. Chicago batea, 302 desde el receso. Rays, 229. Cannon tiene ERA de 2.66 en sus últimas 4. Bradley tiene 4.94 en 10 aperturas en casa. Bullpen de White Sox tiene ERA de 2.76 en sus últimos 23 juegos. Rays 5.33. White Sox han ganado 5 de 6 fuera de casa con más 3 unidades. Tampa está 7-9 en casa como favorito de menos 150 o más, con menos 8.1 unidades. Juega Chicago más 1.75.